Este episodio es traído a ustedes por Alejandro Sanz y su frase legendaria: dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna amor. Welcome to the Stefan Dyer podcast, my people. Hello my people, ¿cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos al Stefan Dyer podcast, donde le damos la bienvenida a personas con historias de vida extraordinarias para compartir un rato ameno donde filosofamos por medio de conversaciones íntimas. Ah, sí, cómo no. Yo soy Stefan Dyer, banquero convertido en comediante y lifestyle entrepreneur, y este episodio con Laureano Márquez va a estar extraordinario, damas y caballeros, a my friends. Muy emocionado de conectar con una leyenda humorística de Venezuela. Laureano Márquez es un humorista y politólogo venezolano nacido en las Islas Canarias, España, damas y caballeros, para que vean que no solo vienen a reír, también a aprender un poquito de historia. Durante una gran parte de los años 80 y 90, Laureano fue guionista y actor del programa súper reconocido de humor Radio Rochela, transmitido por RCTV, donde se recuerda su imitación del Papa Juan Pablo II, entre otros personajes legendarios. En 1900, la biografía de la trayectoria de Laureano es tan increíble que, bueno, les voy a leer una gran parte, pero ni siquiera puedo entrar porque es más de 3 décadas. Pero les voy a dar un par de highlights de lo que fue muy cool de su carrera y continúa haciendo, para que los venezolanos especialmente que estén escuchando esto pues puedan regocijarse y sonreír con nostalgia de todo lo que ha logrado Laureano. En 1991 escribe el guión del disco Las Odas de Emilio Lovera, interpretado por su colega y amigo, el actor cómico Emilio Lovera. Salió de La Rochela en el 98 y se dedicó a escribir y actuar en diversas obras teatrales como La Reconstituyente, Laureamor y Emidilio, entre otras. Por casi una década estuvo en los jueves de humor del programa radial Estamos en Kiss. No sé si se dice Kiss, pero KYS. Pues ya saben que no soy venezolano, pero ahí se han de estar riendo de mí los venezolanos. ¿Cómo la ven? En el 96 realizó junto a Emilio Lovera el programa de humor A Primera Vista en Radio Caracas Televisión. En el 98 también con Emilio Lovera conducen el espacio radial Qué Broma Tan Seria a través de la emisora Kiss FM, programa de corte humorístico de fuerte crítica política durante las elecciones generales que se realizaban ese mismo año. En 2000 tuvo una breve aparición como anfitrión del programa Futuro Seguro, transmitido por Televen. En el 2004 participó en el programa Videomatch, un reality show de humoristas latinoamericanos organizado por la televisora argentina Telefe. Márquez se llevaría el primer lugar en dicha competición, una máquina, Laureano. En 2010 realiza junto a Emilio Lovera una presentación llamada Bicentenario, una serie de relatos históricos humorísticos para homenajear el bicentenario de la independencia de Venezuela. Una de las cosas por las que se le recuerda también y se le destaca a la carrera humorística de Laureano es su empeño en dejar un legado de nuevos artistas de la comedia. Es así como formó la Degeneración de Relevo, un grupo de jóvenes comediantes que tras su apoyo no tardaron en volverse foco del entretenimiento nacional en Venezuela e impulsores del stand-up comedy en la región. Entre ellos destaca Rubén Morales, Carlos León, Fran Artur Duque y Bobby Comedia, que el gran Bobby estuvo aquí en el episodio 21 del podcast. Como escritor, Laureano ha publicado 3 libros de humor: Se sufre pero se goza, El Código Bochinche y Amorcito Corazón. Además suele colaborar en varios periódicos, especialmente el periódico Tal Cual de Teodoro Petkov, donde tiene una columna fija, y eventualmente es el responsable del editorial Humor en Serio, por lo general los viernes. No puedo esperar a entrevistarlo, damas y caballeros. Qué increíble esta trayectoria. Si le ven valor a este episodio, si les gustó, compártanlo. Si les aportó algo, compártanlo. Tómenle un screenshot y lo comparten en sus stories de Instagram. Nos etiquetan @StefanDyer, @LaureanoMar. Y un recordatorio que este miércoles 1 de junio es el show de Laureano en Toronto, El Miedo,
Y en las notas del episodio pueden comprar sus tickets con 25% de descuento, no 20, no 19, no 22, 25% de descuento con el código venezolanos10. Venezolanos en minúsculas y 10, venezolanos 10. Damas y caballeros, es humorista, es politólogo, es venezolano y canario. Disfruten este episodio con Laureano Márquez en 3, 2, 1. ¡Go! Bienvenidos al Stefan Dyer Podcast. Aquí tengo al indomable, al insaciable, al invencible, al imprescindible, la máquina humorística, politóloga, Laureano Márquez. ¿Cómo estás? Stefan, muchas gracias, muy bien. Pensé que iba a decir el impresentable. Muy bien, muy contento de estar aquí en este podcast contigo. Bueno, y feliz. El encuentro del humor siempre es bueno y productivo y creativo. Sí, no, oye, te quiero agradecer primero por tu tiempo, por tus contribuciones al mundo humorístico, como tú bien sabes, porque ves el Ávila aquí. Sí, lo veo. Arriba. Lo veo. Aquí en el estudio de los Stefan Dyer Studios. Sí, señor. Mi vida es básicamente venezolana, porque mi Sí. esposa es venezolana, casi todos mis amigos son venezolanos. Levanto esta compo, hay un venezolano por aquí. Y cada vez que sale el nombre Laureano Márquez, la gente dice, ese es un humorista de los buenos. Siempre dicen, es un humor inteligente. Sí, y nunca he escuchado un comentario malo, no solo a nivel persona, sino a nivel profesional también de tu show. Entonces te quería agradecer tu tiempo y felicitarte por tremenda carrera. Muchas gracias, Stefan. Bueno, la gente dice siempre cosas y pues uno se queda calladito ahí porque ¿qué va a hacer? Pero bien, yo celebro que la gente me vea así. Yo me veo como un humor bastante, que me falta mucho. Yo me veo muy autocríticamente, siempre, pero creo que el camino pues es tratar de hacerlo cada vez mejor, como todos, como hacemos Sí. todos. Cada vez creo que el humor tiene una importancia fundamental para el ser humano. Pues lancémonos directo a la piscina sin agua o con Pues, agua. al agua. Yo me metí a tu página de Wikipedia e hice Ok. una investigación correspondiente. Wikipedia, una fuente súper respetable Sí. en este mundo, obviamente. Y tú me corregirás de lo que averigüé e investigué. Estudiaste Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Sí. Y en los 80s y 90s fuiste guionista y actor de Radio Rochela en RCTV. Sí. ¿Ahí vamos bien? Vamos muy bien. De hecho, la Wikipedia es tan confiable en ese sentido que muchas veces cuando yo me olvido de mi vida, recurro a la Wikipedia y ahí recuerdo todo. Es verdad. Muy bien. Lo primero que se me vino a la mente fue cómo hace Laureano Márquez una transición de ciencias políticas y empiezas a coquetear con el humor. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, mira, yo seguro tú también, Stefan, que tienes la experiencia del humor. El humor es algo que brota espontáneamente Sí. en uno. El humorista quizá es el último que se da cuenta de que tiene habilidad para el humor. Uno empieza a preguntarse por qué la gente se ríe de las cosas que uno dice si uno las dice completamente en serio. Entonces, en algún momento tú empiezas a descubrir que esa es como tu manera de comunicación. Total. Y a mí me pasó eso desde muy temprana edad. Y claro, yo nunca pensé que iba ni a trabajar en el humor ni a hacer humor. Pero bueno, me gradué en Ciencias Políticas y la profesión es un poco dura, o al menos lo era en aquel entonces. No se conseguía trabajo. Al final fui bajando mis expectativas hasta que llegué al humor y ya ahí me quedé. ¡Qué bien, qué Sí. bien! Tu artículo de Wikipedia también dice que naciste en las Islas Canarias. ¿Cierto? Y naciste ahí y tu familia emigra a Venezuela. Sí, mi papá ya había emigrado en el año 50 y tanto, y mi mamá había quedado con mi hermano mayor en Canarias, y mi papá estaba en Venezuela, y yo nací en Canarias. Aparte de ahí de la historia todavía no la tengo como muy armada, porque mi papá estaba en un lado y yo nací en otro, pero sucedió así. Wikipedia tampoco la tiene muy clara todavía. No, bueno, mi papá viajaba cada 8 años a Tenerife. Cada 2 mundiales. Sí, y entonces embarazaba a mi mamá y se regresaba. Él cumplía su labor conyugal cada 8 años. Y después, claro, en el año 71
cuando vino el último embarazo, ya mi mamá le dio un ultimátum y le dijo, no, o te quedas en Canarias o nos vamos todos a Venezuela. Y claro, mi papá tenía ya negocios en Venezuela y nos fuimos todos. Yo tenía 7 años y después toda mi vida la he hecho en Venezuela y he vivido absolutamente enamorado de mi patria, que es Venezuela. ¿En qué parte de Venezuela? Crecí en Maracay. A Maracay. 108 kilómetros de Caracas, la capital, y después estudié en la Universidad Central en Caracas y ahí me hice también caraqueño de adopción. Pero bueno, básicamente entre Caracas y Maracay ha estado mi vida, aunque toda Venezuela la conozco y me parece fabulosa. Tenemos una amiga cercana de mi esposa que se llama Fabiana Santana de Maracay, Ok. que defiende a capa y espada Maracay Sí. porque los caraqueños dicen que Caracas es Caracas y lo demás es Monteculebra. Monteculebra. Pero ella dice que Maracay tiene un equivalente a la Ávila que es arrechísimo. Claro, ¿Cómo no. se llama? Bueno, toda la cordillera de la costa. Nosotros tenemos el Henry Pittier, tenemos Choroní, ese me mató. Cata, Yocumare, Latilla y Cuyagua, los pueblos más lindos del estado de Aragua. Y además, Aragua tiene muy buenas playas, el estado de Aragua. Y Maracay, además, la llamada Ciudad Jardín de Venezuela, Wow. es una ciudad que era muy querida por un dictador que tuvimos en Venezuela, o sea, por otro, Juan Vicente Gómez, e hizo prácticamente de Maracay su capital. Wow. Él vivía en Maracay. Y entonces empezó esa ciudad, que era un pueblito muy pequeño, a convertirse en una ciudad que tuvo un hotel fabuloso, el Hotel Jardín, que tuvo obras, cuarteles, muchos cuarteles militares, una ciudad muy militar, la cuna de la aviación venezolana. Wow. Entonces tiene una serie de cosas muy simpáticas Maracay. Los Wright Brothers aprendieron aviación en Maracay. Sí, sí. Bueno, ahí aterrizó Lindbergh. No, wow. Sí, sí, sí. Por eso dicen donde se perdió, no sé qué. El hijo de Lindbergh. ¿Sabes qué? Hay una anécdota que Gómez, el dictador, tenía muchos hijos no reconocidos y otros sí. Y entonces, cuando llegó Lindbergh, una de las hijas del dictador le llevó un ramo de flores. Y Lindbergh dijo, oh, flores, son naturales. Y entonces Gómez dijo, son naturales, pero están reconocidas. y Lindbergh cuenta la anécdota que Lindbergh quería seguir volando. Lo recibió Gómez allí y él quería seguir volando al estado Guárico y Gómez dijo, no, usted lo mandamos en carrito porque ya es muy peligroso lo que usted está haciendo. Y no, pero ahí nació la aviación militar venezolana. Sí. Yo siento que he ido a Venezuela, Claro. aunque no he ido. Si voy a Maracay y solo tengo un día, Sí. ¿qué hago? Y si voy a Caracas y solo tengo un día, ¿qué tengo que hacer? Si vas a Maracay, deberías ir. Bueno, yo te recomendaría que fueras a las playas de Maracay, a Bahía de Cata. Eso es pasando la montaña, porque vas a pasar ese parque Henry Pittier, que es fabuloso, y vas a llegar a Cata, Ocumare, La Trilla o Cuyagua. Pero incluso recomendaría Siento que me estás hablando en dialecto, pero Sí. los tendré que apuntar. Sí, un pueblito muy típico y muy lindo se llama Choroní. Ah, he escuchado mucho. Sí, y cerca de Choroní está otro al que solo se puede llegar por barco, que se llama Chuao, que es donde se produce el mejor cacao del planeta Tierra. Wow. Y en la propia... Certificado por Sí. el libro de Guinness Sí, Records. absolutamente. Y en la propia ciudad de Maracay, bueno, la Plaza Bolívar, sin duda, sería un lugar Como interesante. la hay en todas las ciudades. Sí, pero la nuestra Es la más arrecha. Es la más arrecha, porque es la más grande del país. Es la más Y grande como del país. tal, del mundo. Y como tal, bueno, es cierto. Mira, tú, no así solo es. vienen a reírse, sino que también Sí, a aprender, damas sí. y caballeros. En Caracas, el Ávila es la montaña emblemática de los caraqueños. Pero claro, quizá para ver el Ávila, la mejor vista es la que tú tienes aquí, que no es desde el propio Ávila, porque uno no puede verse uno desde uno mismo, sino desde el otro lado de la ciudad. Pero caminarla, subir Sabas Por ahí Nieves. está el Humboldt. Ahí está el Humboldt, puedes ¿Viste subir en cómo sé y no sé? No, tú sí sabes, tú sí. Mira, cuando un hombre está casado con una mujer venezolana, se jodió. Porque ese es venezolano asimilado, quiera o no quiera, y te tienes que aprender las palabras y tienes que hablar como tú hablas con palabras venezolanas. Tú dices Sí. arrecho, eso sí es arrecho, que eso no se puede decir en Colombia, por No. ejemplo. ¿Ves? Todo cambia. Entonces, bueno, Caracas, el Ávila, Caracas, bueno, el Parque del Este también es muy lindo. El centro de Caracas es muy simpático, porque queda poco de la Caracas de los techos rojos. Pero el centro de Caracas, la Plaza Bolívar, interesante también. Hay una peculiaridad que dicen que la gente muy fresa o cifrina, como le dicen, Sí.
que he escuchado como que dicen que yo no soy del este, yo soy del este, del este, del este, del este. Algo así, ¿no? Claro, claro. Tan del este que llego al océano, chamo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, es que el tema de la ciudad es que se divide en el oeste y el este. Se supone que el este es donde vive la gente que tiene más dinero y del oeste es la gente más humilde, pero es que el este del este es Petare, que es muy pobre. Ahí está, Sí, un análisis geográfico, político geográfico con mi amigo Laureano. Bueno, aquí seguimos con mis preguntas periodísticas, porque soy un tipo muy bien. profesional. Laureano, cuando investigo tu carrera, veo que tienes a un gran amigo, casi hermano, en Emilio Lovera. Mucho de tus inicios y, en el artículo de Wikipedia y en YouTube que te estuve cripeando, como dice la generación Y. Has colaborado en un millón de proyectos evolucionados juntos en la comedia. Sí. Un poco similar, obviamente yo no tengo más de 30 años de trayectoria, pero muy similar como yo empecé con mi socio Juan Cajiado, que seguimos haciendo muchos proyectos juntos, viajamos juntos, hacemos shows juntos. ¿Cómo conoces a Emilio? ¿Y hubo química inmediata o se fue forjando al pasar de los años? Porque sé que escribían, performing. Sí. ¿Cómo fue esa amistad y esa química evolucionando? Bueno, nos conocimos en Radio Rochela, que es el programa emblemático de humor de la televisión venezolana. Duró un montón de años, más de 50 años, Wow. en el mismo horario, los lunes a las 8 de la noche. Bueno, yo comencé a trabajar ahí como guionista y como actor. Y Emilio ya había comenzado, ya era una figura importante del programa, pero hicimos amistad muy pronto y las cosas que yo escribía a él le gustaban, y entonces empezamos a hacer después hicimos algunos sketches juntos que tuvieron mucho éxito, y sobre todo fuera de la televisión empezamos a hacer espectáculos juntos, y hemos hecho varias cosas. Hemos hecho un espectáculo dedicado al amor que se llama Emidilio y Laureamor. Sí, ahí salía, lo pusimos en la cortinita biográfica del episodio. Hacíamos un recorrido allí por la relación de pareja musicalmente, porque Emilio además es un gran cantante, y después hemos hecho cosas históricas, histeria de Venezuela, hemos hecho el juicio a Bicentenario, cuando el Bicentenario de la Independencia. Hemos hecho entonces, bueno, nosotros además de llevarnos muy bien en el escenario, creo que nos complementamos mucho. Somos buenos amigos, Tienen una voz muy sexy también ambos. Sí, no, sobre todo. Bueno, Emilio tiene 1000 voces distintas y yo admiro mucho esa capacidad que él tiene. Bueno, primero que Emilio es un genio del humor, yo lo admiro mucho. Tiene una capacidad increíble para construir relatos humorísticos y para hacerlos con precisión. Yo lo admiro mucho por eso. Y después la otra cosa es que es talentoso musicalmente, en fin. Emilio agarra un chiste y te lo vuelve un monólogo. Es una cosa impresionante, sí. Nosotros aquí le abrimos el show a Emilio, creo que era 2015. Okay. Justo acabamos de empezar nosotros a hacer comedia de improvisación por aquí, que intentamos crear una cultura de comedia en español. Fundamos el primer club de comedia en español que se llama Malpensando, que ahora es una escuela y también tiene su brazo corporativo. Y me acuerdo que fue como mi primera experiencia de humor venezolano. Okay. Y yo sentí que me cachetearon. Yo dije, ¿qué acaba de pasar? Sí. Vi el show de Emilio y yo dije, ¿qué control de escenario? Qué manera de hacer callbacks al final, esas pausas increíbles. No, él es un maestro. Emilio es un verdadero maestro. Me encanta. Sí. Entonces nos llevamos muy bien porque nos complementamos. Entonces, yo creo que ese es el secreto de una pareja humorística, que sean distintos. Y la otra cosa que creo que debes tener una pareja humorística es que haya mutua admiración. Sí. Y la otra cosa es que tú no pretendes, o sea, que no haya como competencia de brillos. Qué buen punto. Eso es, nosotros eso lo manejamos bastante bien. O sea, yo ya lo conozco, ya sé cuando se le ha ocurrido algo que se lo tengo que servir y al revés también. Entonces eso hace que fluya el espectáculo muy bonito. Sí. Y además que la pasamos demasiado bien, que creo que es el secreto de todo esto. Sí, qué increíble. Eso es súper importante. Cuando veo tu estilo, porque estuve viendo muchos videos tuyos en YouTube,
me da la sensación que eres tremendamente auténtico, como que Laureano Márquez no intenta ser nadie más excepto Laureano Márquez, y en esa autenticidad surge mucha magia y tienes un fanbase muy leal que viene a ver a Laureano Márquez. Hay una frase que me encanta que en inglés dice escape competition through authenticity, o básicamente gánale la competencia siendo auténtico. Como comediante veo mucha comedia y tu estilo me encanta. Me da la sensación que has sabido, has aprovechado lo que te hace diferente y lo has como explotado. Por ejemplo, conozco muchos amigos en la comedia que están empezando y tratan de, digamos, esconder o ignorar lo que estudiaron. Digamos, alguien estudió ingeniería y la esconde o nunca la menciona en su set de comedia. Y creo que tú has aprovechado ese ángulo politólogo, que es una de tus virtudes, tus fortalezas, y la has explotado en escenario. ¿Cómo fue ese proceso? Al principio ya hablabas de política, de países, o fue viniendo en el camino. ¿Qué consejo le podrías dar a aquellos que están quizás iniciando en esa búsqueda de ser auténticos sobre escenario? Oye, Estefan, yo que me estoy descubriendo en esta entrevista contigo, yo no sabía que yo era así, tan así, y eso me hace sentir... Bueno, ese tipo de comentarios, como el que tú acabas de hacer, lo que hacen es comprometerme. Es decir, decía el gran sabio Mevlana, un sabio musulmán, sé visto como eres, o sé cómo eres visto. Entonces yo voy a tratar de ser como soy visto. O como dice Eminem, I am whatever you say I am. Exactamente. Mira, yo sí creo, lo de la autenticidad, sí lo creo. Yo creo que, primero, tienes que hacer... yo creo que el humor es un acto intelectual, es un acto de la creación de la inteligencia humana. Entonces, como tal, lo que uno tiene que hacer es alimentarla, y cada uno la alimenta con lo que tiene a mano, y creo que el humor debe tener también un sentido. Bueno, uno habla del sentido del humor, pero tiene que tener, o sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr con el humor que yo hago? ¿Hacia dónde apunto? Porque a mí me pasa mucho que hay veces que voy a hacer un comentario y digo, no, pues este comentario no es lo que yo quisiera. O sea, le busco la vuelta crítica y digo, no, esto no es lo que yo quiero decir. Entonces reflexiono mucho sobre digamos, para decirlo en términos filosóficos, la trascendencia teleológica de aquello que se está diciendo, para que apunte hacia algún lado que yo considero que es el adecuado, que es el interesante para mí. Entonces, bueno, yo sí creo que la gente tiene que ser auténtica. La gente el que se dedique al humor tiene que encontrar su vía, su camino, en lo que es bueno. Uno será en las imitaciones, en las caracterizaciones, otro será con música, en lo que hagas, pero sobre todo que lo que tú hagas exprese lo que tú eres, y para que lo que tú hagas exprese lo que tú eres tienes que ser algo, o sea, tienes que también buscarte a ti mismo, como diría el Papa Juan Pablo II, hay que empezar por cambiarse a sí mismo. Entonces uno tiene que buscar su interioridad, y sí creo que el humor, mira, el otro día escuchaba un podcast, casualmente, me estoy poniendo ahora con esto, estoy viniendo a podcast. Te persiguen los podcasts. Sí, decía, claro, el humor es un arma poderosísima, y uno como humorista tiene que tener conciencia del poder del arma que uno tiene. Mira, el humor es algo tan poderoso que hay gobiernos que tienen armas, ejércitos, cárceles, sitios de tortura, y sin embargo se enfrentan al humor que tiene el ingenio. Entonces, claro, la desigualdad es demasiado fuerte para los gobiernos, porque ¿cómo tú puedes enfrentar el ingenio con cañones, con cárceles? No hay manera. El ingenio es demasiado fuerte. Sí, me encanta. Tú al principio de tu carrera, porque me pasó, y hasta cierto punto me pasa a veces, que uno dice, tiro este bit, tiro este chiste que sé que le va a gustar al público, o me armo de valor y tiro
lo que yo considero que es mi punto de vista verdadero, auténtico, con el riesgo de que no se rían. Claro. Ahora, la opción A es una opción muy a corto plazo y con un miedo, un Sí. risk, una aversión al dolor o a que no quiero fracasar en este momento en escenario frente a 100 personas o lo que sea. Ujú. El siguiente es una apuesta más a largo plazo, Sí. porque voy a ir encontrando más mi propio delivery, mi propio Sí. estilo, y a largo plazo voy a ser mejor comediante. Claro. ¿Tú te encontraste en este vía crucis al Sí. principio de tu carrera? ¿Todavía te Sí. pasa? Sí. ¿O cómo fue? Sí, tal cual lo has descrito muy bien. Mira, cuando yo comencé en esto, menos mal que no existían celulares ni grabaciones, porque si alguien publicara las cosas que yo decía en los comienzos de mí, Sí. me avergonzaría muchísimo. Muy, muy malo. O sea, yo comencé uno va explorando el Sí. humor también y lo va encontrando. Y hay una ventaja en ser viejo. O sea, que cuando tú ya eres... o sea, tienes muchos años haciendo esto, eso te da como una especie de autoritas. O sea, yo me siento aquí y hablo contigo y yo siento, o sea, percibo en ti como una deferencia y un respeto que me honra muchísimo, pero que ya es una cosa que la ganas con los años. Ajá. Entonces, una de las cosas buenas que tienen los humoristas que hay que cuidarse para ser viejo algún día y en la medida que tú lo seas, ya habrás consolidado tu estilo y tu búsqueda. Pero la búsqueda no termina nunca, yo creo. Nunca uno termina de aprender esto. Y es curioso porque yo sé que tú das talleres y cursos sobre esta área y... Por ejemplo, yo he estudiado en mi vida tantas cosas y nunca he estudiado comedia. A ver, nunca la estudié formalmente, ni siquiera actuación. Todas estas cosas las he sacado por mi propia de manera autodidacta. Sí, por supuesto, tengo libros de comedia, leo, investigo mucho de comedia, tengo muchos apuntes de cosas de comedia, pero no lo he estudiado. Y creo que los talleres y los cursos de comedia son muy útiles y muy buenos. Y hay gente muy joven y muy buena haciéndolo. Y creo que eso es una gran ayuda, sin duda, porque te dan técnicas, te dan elementos Sí. que por tu propia cuenta vas a encontrar, pero que te va a tomar mucho más tiempo encontrar. O sea, escuchar a los que ya tienen el camino recorrido te lo alivian un poco, porque la vida al final es una carrera de relevos, ¿no? Y tú cargas con lo que otros ya descubrieron. Sí, siento que hay ventajas de ambos bandos, que el primero no quita el segundo. Sí. Digamos, llegar a tener un muy buen... Por ejemplo, llegar a Comedy Central, a alguien le puede tomar 9 años, pero si tomas talleres y lees libros, puede ser que te tome 6 años. Sí, sí, sí. Y vale Sí. porque tampoco te tienes que pegar con paredes innecesarias. Igual Claro. te las vas a pegar, que vas a ir Claro. aprendiendo. Pero luego el no leerte los libros y no tomar talleres, quizás formarte en otros ámbitos. Yo estudié finanzas y trabajé 7 años en Scotiabank, aquí en Toronto, hasta que renuncié hace 5 años ya para dedicarme a esto. Y el no hacer nada relacionado en comedia, estudiar political science o ser banquero, casi que te permite no ser influenciado por otra gente y tener tu propio estilo, Claro, ¿no? claro. Tener tu propia autenticidad Claro. y tus propias vivencias. Claro. De todas maneras, yo creo que todos nos influimos de alguna manera unos en otros. Y lo que uno... Tú sabes que ahora en estos tiempos se habla tanto de influencers. Sí. Yo creo que... Porque influencer no necesariamente significa que es una buena influencia. Sí, sí, sí. Pero yo creo que uno tiene que buscar buenas influencias. O sea, en mi caso particular, yo he tenido gente que me ha inspirado mucho y yo digo, wow, este es el tipo de... Estos son los caminos que yo quisiera recorrer. Con mi humorismo, y eso es una buena cosa, que tú sientas qué caminos quieres recorrer. Otro elemento es que, claro, por ejemplo, yo pertenezco a una generación en la cual nos tomó muchos años alcanzar nuestro prestigio o llegarle a la gente. Estamos viviendo tiempos con estos de las redes y que las cosas son mucho más rápidas, y yo veo gente que quiere
como que la fama instantánea. Totalmente. Y con eso corres un riesgo de perder o sea, de no encontrar autenticidad, porque a lo mejor estás haciendo cosas que en lo que estás pensando no es en la calidad de tu trabajo, sino en la repercusión y en los likes que va a tener. Y en ese sentido, si alguna recomendación pudiera dar, a mí me pasan cosas que me asombran. Este día se hizo viral algo que yo hice en Nueva York, y entonces cuando yo veo que me llega 4 veces en mi WhatsApp, digo, esto ya se está haciendo viral. Pero yo no lo dije. ¿Cuál? ¿El video con Joana o cuál? No, el de Joana no, sino uno que hice en Nueva York que hablaba que también se hizo, pero el de diciendo yo de que algún día alguien tendrá un pasaporte venezolano y buscará la partida de nacimiento de sus padres, porque será una cosa gloriosa ir a Venezuela con un pasaporte. Sí. Claro, y eso yo lo dije pues sin ninguna intención. A mí me sorprende mucho cuando alguna cosa mía se viraliza, porque no me lo espero nunca. Claro. Y es muy agradable por ejemplo, a ver, ahí yo casi nunca digo grosería, y eso ahí me encanta de ti también. Y ahí justamente ahí que se viralizó, dije como 2 o 3 groserías, dije coño, dije que jode, o no sé, 2 o 3 inofensivas, pero digo, justo esto que se viraliza, que es lo que yo quisiera que me represente, pero claro, me representa bien en el sentido de que el mensaje es el que quiero dar, pero justo cuando haces las cosas que no piensas que se van a hacer así, ¿no? Entonces, yo pienso que no hay que pensar tanto en viralizarte, sino pensar en hacer las cosas bien, y después ya lo demás vendrá por añadidura. Hay una frase en inglés que dice como que you peak too early. Justo veníamos hablando en el carro con Juan y Oscar eso, que muchas veces te viralizas y luego no puedes sostener ese nivel de éxito, entre comillas, y te da un bajón emocional gigante porque no estabas listo. Claro. O lista, o liste, sí. O listex, no sabemos. Entonces, ese proceso... No hay shortcuts. Sí. Hay que hacer el trabajo. Sí. Y bueno, haciendo el trabajo te conviertes en el tipo de persona que no es lucky, que no le llega la suerte, o sea, que no es como suertudo y se viraliza, sino que te conviertes en el tipo de persona que la suerte te sigue a ti. Claro. O sea, que es más probable que te conviertas en suertudo, que te viralices, porque ya estás operando, performing a un nivel tan alto por tantos años, por tanto esfuerzo, por tantas iterations, que ya te encuentra la viralización a ti. No es como que, ¡ay! Y ya nunca la pudiste volver a alcanzar. Correcto. Lo has dicho otra vez, nuevamente, muy bien. Hay que irse esculpiendo, labrándose como una obra de arte. Como decía Pico de la Mirándola, cuando Dios creó al hombre, lo hizo incompleto para que terminara él de rematar su propia forma. O sea, nosotros con nuestra vida, en cada una de las cosas que nos toque, rematamos nuestra propia forma divina. Entonces debemos rematarla lo mejor posible. En lo que sea que tú hagas, termina de formarte como una obra de arte, en el humor, o en el cine, o en el fútbol, o en los jardines, o sembrando flores. Lo que quiera que hagas, hazlo bien, porque es el universo el que está actuando en ti. Entonces no defraudes al universo, que le costó 13,000 millones de años producirte. Exacto. Y luego si estás como que... Si tu felicidad depende de viralizarte y no lo logras, vas a ser miserable toda tu vida. O si depende de llegar a Netflix o a Comedy Central o en ganar tu primer millón. Sí. Estás como que posponiendo tu felicidad o bienestar por esto. En lugar de... Hay una frase de Tony Robbins que dice: I used to achieve to be happy. Now I happily achieve. O sea, antes lograba para ser feliz, ahora felizmente logro. Tony Robbins también dice que el éxito deja pistas. Entonces quiero preguntarte sobre tu proceso creativo. Cuando hablamos de stand-up comedy o guión, ¿cómo es tu proceso? Hay gente que apunta las cosas cuando se les ocurre. Otra gente, como Jerry Seinfeld, desarrolló el hábito de escribir todos los días. Dice que se dejaba como galletitas chocolate chip ahí y con un vasito de leche como en su escritorio para obligarse a escribir ese día. Pero pues muchos comediantes humoristas somos perezosos y cada quien tiene su propio proceso que va perfeccionando a través de los años. ¿Cómo es el tuyo? Bueno, de distintas formas.
casi siempre lo que hago, me voy por el lado de la investigación. Por ejemplo, este monólogo que estoy haciendo último, que es sobre el miedo, pues me puse a investigar el tema. Y a partir de la investigación fui tejiendo una cosa que se parecía más bien a una conferencia seria que a un monólogo de humor. Y recuerdo que la primera vez que lo hice dije, esto está demasiado serio, pero es que mi proceso creativo es que funciona en el escenario. Es decir, yo voy con ese esquema y como que el escenario me obliga a encontrarle filones humorísticos a las cosas y se lo voy hallando en la medida en que lo hago. Entonces, creo que el trabajo con el público es un trabajo importantísimo de creación. Yo nunca ensayo un monólogo, o sea, yo no sirvo para ensayarlo solo. Y además tampoco me aprendo de memoria textos, sino que bueno, sé por dónde voy, tengo un esquema y sí, por supuesto, me armo unos chistes que voy a decir, pero no es que yo armo 20 páginas de guión y me pongo a memorizar las 20 páginas. Yo lo que hago es un esquema y diseño el chiste que voy a hacer y lo voy probando hasta que veo que funciona y después surgen cosas que no estaban previstas, que esas son las que más me gustan y algunas se quedan y otras no y otras se van, suceden una noche y no suceden más y cosas así. Sí, es como la dicen magia. en la comedia, ad lib, que escribes sobre escenario muchas veces, Claro, ¿no? claro. Qué increíble es ese proceso de que al tú escucharte hablando en real time, en vivo, Sí, con el público, hay tantas cosas simultáneas, Sí. ¿no? Tú diciendo el beat que viniste a decir, escuchándote hablar, Sí. viendo al público, con 1000 variables pasando, evoluciona Sí. el chiste que de repente tu primer show del tour no es el mismo que llegó al show 38 del tour. absolutamente, absolutamente cierto. Y además de eso, es que yo considero que el público es un componente, no sé qué porcentaje darle en el valor del stand-up, de la comedia, Sí. pero uno siente cuando uno tiene un público favorable, bueno, una actitud, uno se vuelve más creativo, eso te anima, o sea, cuando toca un público Te que es muy alimenta. serio, sí, tú sientes como que vas tú también en declive como con el público. Entonces es mágico cuando el público es bueno y claro, eso te estimula mucho y te da, o sea, cuando tú dices buenas noches y la gente se está riendo, no es que dijo buenas noches, sino como él dice buenas noches y ya eso es genial. A mí me encanta, yo escucho el público, a mí me gusta espiarlo antes de la función. Yo también. Ajá, para saber por dónde, porque es como, perdone que haga el ejemplo de la faena taurina, que sé que es una cosa que mucha gente le indigna, pero solo por la parte buena, cuando uno sale al público, el público es como decir el toro, que los primeros pases que tú haces es para conocer qué tipo de bestia es esta a la que te estás enfrentando. Total. Y claro, cuando conoces la bestia un poco, tú dices, bueno, esto va a ser una buena lidia o esto va a ser una faena terrible. Entonces, bueno, en el segundo caso te resignas un poco, pero si la bestia viene bien, tú dices, wow, esto va a ser una bonita faena. Sí, Sí. y también como que te mides cómo es el toro y también, digamos, el show lo vas a dar. Sí. Porque el show ya lo traes, pero Sí. cómo lo entregas, Claro. ese delivery, ves por dónde vas a agarrar Sí. al toro y esos primeros segundos o minutos son claves porque si logras pegarla con cosas observacionales, digamos de Toronto en este caso, que Sí, estás sí. haciendo el show, Sí. o que vas a ir a Vancouver, Sí. a Montreal, etcétera. Si tú logras pegarle, ya sea con cosas del diario vivir o de lo que acabas de ver en la ciudad, cotidianas, o tus primeros comentarios, y le pegas, y hay una risa, tú te montas en esa Sí, ola sí, sí, y sí, sabes que va a ser delicioso, pero si no Sí. pega, ok, los tengo que recuperar. Sí, ¿Cómo los sí, masajeo sí. para resetear esto? Sí. ¿Cómo es tu approach no solo empezando el show, pero tienes un ritual antes de cada show? Yo medito, procuro estar descansado, no como muy pesado. Procuro tener en idioma venezolano, para que me entiendan nuestro público, la chuleta, Ajá, la sí. copialina, Sí. el acordeón, como le dicen en México. Sí.
con mis palabras clave, que, Sí, que esa sí. palabra en la chuleta va a ser, digamos, la palabra que yo inmediatamente la veo si la tengo debajo de mi botella de agua. Sí. Si se me olvida por alguna razón, la veo y me recuerda inmediatamente al beat. Sí, Entonces yo con esa Trinidad Divina, meditación, sí, obviamente no justo antes, pero unas horas antes en mi casa, mi chuleta y no comer mucho antes para Sí. estar fresco. Sí. Cero alcohol también porque quiero estar Sí. espontáneo y no Sí. estar como Exactamente. lento. sí, Ya me siento como que, ok, sí. estoy listo. ¿Cuál es tu approach? Pues se parece mucho. Aunque realmente bueno, no medito. A ver, yo lo que hago es en los momentos antes, sí me gusta estar solo, caminando, doy vueltas, pienso en el monólogo, pienso en el público, pienso en qué ha venido la gente a buscar, qué puedo darle yo. Me planteo muchas cosas. También cuido de estar sin comer pesado y sin alcohol también, porque me parece que desvirtúa. Yo digo un poco en tono de broma que si yo, bueno y sano, digo las cosas que digo a veces, que cómo sería si se me excedo con el alcohol. Pero me parece que el alcohol ralentiza y además me enreda un poco a veces las palabras, no fluyen como tendrían que fluir. Sí. Después a lo mejor me puedo tomar un trago, pero nunca antes. Y la otra cosa es, bueno, yo creo que el ritual comienza desde que yo estoy en la habitación del hotel preparándome Sí. para el monólogo y casi como que te estás vistiendo y tú dices, me estoy vistiendo para esto, me estoy arreglando para esto, voy a salir a esto. Entonces es una cosa muy distinta, por ejemplo, estar aquí cuando vengo a Toronto a hacer este monólogo, que si estuviese aquí de vacaciones. Mi vida es completamente diferente. Yo tengo que estar descansado, tengo que dormir un ratico en la tarde, por ejemplo, del monólogo. Me gusta dormir una siestica para que el cerebro descanse, no llegar cansado. No me gusta llegar cansado al escenario. Tener esa claridad mental. Sí, ¿no? que esté. Y, por ejemplo, tampoco me gusta una siesta que sea muy cerca de la hora del monólogo, porque entonces se duerme demasiado el cerebro. Tiene que ser almorzar, la siestecita y después ya prepararse, tomar el café y ponerse en actitud espiritual. Total. Y después, bueno, si crees, también invocar al Espíritu Santo, que es el que da el don de la palabra. Toda palabra viene del Espíritu y yo a veces le digo al Espíritu, dame las palabras adecuadas para que yo abra el corazón de esta gente y estén al servicio del bien, de lo justo, de lo bueno, de lo razonable. Sí, yo también intento hacer un poquito eso como un sentimiento de gratitud, Ujú. de que muchas veces es fácil perder de vista que hace 5, 7 años no me venía a ver nadie, Claro. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Nadie sabía quién era yo. Sí, sí. Y muchas veces en el estrés o el estrés que uno se autoimpone porque, ay, tiene que hacer el mejor show y que la gente Sí, vino, sí. pierdes de vista que, viejo, te están viniendo a ver 100 personas, Sí. o 20, Sí, o 600, Sí. o 2000. sí, No a ti. sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, eso como que hay un amigo en España, cómico en Madrid, que se llama Luismi García, que dice, vamos a jugar, tío. Vamos Sí, a sí, salir sí. a jugar, tío. Sí, sí, sí. Y entonces como que cuando te pones este mindset de que, puta, qué suertudos somos. Es mucho, muchísimo. ¿Entiendes? Es infinita la suerte del comediante. Además, ya solo la suerte. Lo que pasa es que los que producen estas cosas no se han dado cuenta de que uno lo haría absolutamente de gratis. Sí. Entonces, si no, abusarían de uno. Pero lo bonito de esto es que el goce tuyo ya se produce en el escenario. Sí. Y la retribución ya se ha producido allí. Y a mí me parece además que una de las cosas es que estar siempre en el escenario. Mira, con esto de la pandemia y todo eso, yo estaba en Tenerife, un teatro pequeñito que hay allí en Santa Cruz, y yo iba y hacía funciones. Mira, si había
5 personas. Me decía, pero suspendemos. No, no suspendemos, la hacemos con 5 personas. Sí. A mí 5 personas me sirven, porque es como cuando tú haces una cosa con 5 personas y lograste risas, que es mucho más difícil. La comedia es un acto colectivo, la gente se ríe mejor cuando está junta y cuando es mucha. Entonces, ya tú estás entrenado, cuando te sueltan delante de 200, 300 personas, te va mucho mejor. Y para mí también, por ejemplo, hay una cosa, a mí no me gusta los espacios demasiado grandes y con demasiado público. O sea, nosotros, Emilio y yo, hemos hecho cosas como con 10.000 personas. Wow. Y yo siento que me pierdo a veces en el ritmo. Claro, también es diferente. Es mucho. El timing. Todo. A mí me gustan espacios donde la gente esté cercana, donde las cosas fluyan bien, y donde las cosas técnicas estén bien, para que uno esté solo pensando en lo que uno tiene. Por ejemplo, a mí me aturde cuando, por ahorrarse, no sé, $3, no le ponen la pila al micrófono. Y entonces, cuando tú vas comenzando, comienza a fallar y tu mente deja, o sea, tú dices, ok, ¿qué voy a hacer cuando esto falle? Seguro, entonces se te abre como dos mentes, la que está diciendo el monólogo y la que está pensando, ok, esto como puede tardar 20 minutos más en echarse a perder, ¿qué haría entonces? O le voy pidiendo el micrófono una vez, o, ¿sabes? Entonces eso no me gusta que las cosas técnicas estén bien. Y una de las cosas que hago es que no las complico demasiado, porque como sé que a veces no se pueden dar como uno las quiere, digo, mira, yo lo que quiero es una luz, un micrófono que funcione, una banqueta y una copa de agua. Ya no pido más. Porque a veces cuando he hecho monólogos, hacía uno que llevaba diapositivas, que era casa de citas, caza con Z de cacería. Entonces hacía algunas citas de la historia venezolana y ahí iba haciendo como una reflexión sobre el país a partir de esas citas. Bueno, no sabes lo que me costaba a veces solo proyectar en la pantalla unas citas. Entonces digo, wow, entonces empiezas a hacer cosas que solo dependa, o sea, bueno, lo único que no me pueden echar a perder, mi ingenio. Entonces, cuando todo está mal, bueno, me apoyo en mi ingenio, digo, bueno, en esto no me lo pueden joder. Totalmente. Sí. Aunque claro, si te ponen un mal micrófono y una mala luz, te están echando a perderla, pero bueno, uno libra batallas. Total. Sí. En este nuevo show titulado El Miedo, que estás llevando por todo Canadá, Estados Unidos, España y más, cuéntanos un poquito más acerca del show, que es diferente de tus otros shows en el pasado, que puede esperar la gente. Bueno, aquí tomo un tema que es el del miedo y lo voy llevando, lo voy analizando y bueno, este es un monólogo que a mí me ayuda mucho a tratar a tratar de vencer miedos y sobre todo a tratar de encontrar cada vez más el sentido de la existencia tan breve que tenemos en el planeta. Lo fugaces que somos, aunque como diría Séneca, al que cito en el monólogo, la vida no es breve, la vida es lo que es. Pero claro, un poco pienso en lo que significa estar aquí para uno no dilapidar el único tesoro que realmente tiene, que es el tiempo. O sea, lo que estamos haciendo hoy nosotros nos estamos regalando, tú a mí y yo a ti, el único bien que verdaderamente tenemos, que es nuestro tiempo. De estos 13.000 millones de años del planeta, nuestro tiempo es cortísimo, es tan fugaz que pasará tan rápido. De hecho, yo cito una frase del poeta Cadenas, el gran poeta venezolano. Él dice: cuando digo la palabra futuro, la primera sílaba ya está en pasado. Entonces la vida es un fluir, uno está en el presente, pero viviendo agobios del pasado y sufriendo por un futuro que no ha llegado y olvidándose del instante, que es lo único que tienes. Como creo que lo decía San Agustín, tu día de hoy es la eternidad. O sea, la eternidad tuya es tu día, es este momento. Y tú tienes que hacerlo lo mejor posible. Y bueno, este podcast tiene que quedar lo más bueno posible para la gente, porque esta es nuestra eternidad. Sí, claro. Y estamos haciendo cosas para ella. Entonces, claro, entonces me desvío un poco, pero eso es lo que busco en el monólogo. Entender
que nosotros tenemos que tener 3 cosas como para subsistir en este mundo que se ha vuelto tan hostil, que es vivir una vida con ilusión, con esperanza y con alegría, con el humor. Entonces hablo también un poquito del humor y de la importancia del humor. Y bueno, un poco cosas biográficas de miedos míos, y además el origen de los miedos, la importancia de tenerlos. Sí. Hablo del miedo a la muerte y hablo sobre todo del miedo a la vida, que me parece que es el peor miedo que tenemos en este tiempo, sobre todo con el exceso de tecnología que estamos teniendo, que es que le estamos agarrando miedo a vivir. Y entonces estamos confundiendo la vida virtual con la vida real y estamos dejando de vivir vidas reales para vivir solo vidas virtuales. No es un discurso contra la tecnología, porque la tecnología está ahí, sino simplemente cómo nos controla a veces a nosotros en vez de controlarla a ella. Como hablábamos en el ascensor subiendo aquí, que muchas veces, y me incluyo, como inmigrantes, que le está pasando a muchos venezolanos que tienen que salir del país, el nuevo país te la pasas tanto comparando con tu Venezuela o con tu Costa Rica o con Perú o lo que sea, que dejas de gozar el presente, que existe tu nueva realidad. Es verdad. Yo tengo un beat de comedia, mi esposa es venezolana y yo digo que los venezolanos los adoro, pero son comparadores compulsivos. Sí. Todo lo comparan, ¿no? Fuimos a las cataratas del Niágara y yo, flaca, qué belleza, las cataratas del Niágara. El Salto del Ángel es más arrecho. Sí. Fuimos a comer taquitos, las arepitas son más arrechas. Sí. Nos casamos y yo, vamos a México, ¿no? Cancún, playas preciosas. Los Roques es más arrecho. No, pero tienes razón. Entonces le digo, ¿cómo es posible que todo en Venezuela sea más arrecho? Sí. Venezuela no está pasando por una crisis, la crisis más arrecha. Sí, eso está muy bueno. Entonces, me pasa. Sí. Porque también pasé muchos de mis años aquí en Canadá, que Nico sabe, porque tenemos una amistad de muchos años, que yo estaba aquí y yo lo único que quería era conseguir mi ciudadanía canadiense para devolverme a Costa Rica. Claro. Mi familia está allá, quería fiestear allá, quería estar con mis hermanos, todo. Entonces pasaron 10 años y no conocía nada que no sea Toronto y Montreal. Es verdad. De un país tan gigante como Canadá. Claro. Entonces, hace unos meses, en octubre 15, que es mi cumpleaños, dije, voy a regalarme conocer Canadá. Y me fui a la punta más que se llama Halifax, y dije, vamos con mi esposa, con Juan, con su pareja y mi hijo Liam a conocer Canadá. Claro. Y si no, se te va la vida. Sí. Y tu Instagram es Venezuela, tu Facebook es Venezuela, las noticias es Venezuela, tus amigos son Venezuela. Sí. Y de repente te diste cuenta y no conozco nada de Canadá. Sí. Entonces todo lo que dices es súper importante, vivir ese presente, porque hasta el pasado y el futuro solo viven en el presente. Sí. Así es. Entonces, qué buen punto. Y el pasado que te agobia, debes tratar de vivirlo. O sea, uno no puede cambiar su pasado, pero uno sí puede cambiar la manera como uno lidia con su pasado. Total. Porque eso sí, o sea, a lo mejor, bueno, tú viviste en un hogar donde tu papá te maltrataba, eso ya no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar cómo tu presente asume eso y cómo lo pasas y cómo lo manejas. Y el futuro también puedes lidiar con él, porque buena parte de las cosas que nos producen angustia del futuro no van a suceder. Sí, qué buen punto. Entonces, bueno, eso no significa que no seas previsivo y que no ahorres, pero va a llegar el futuro. Pero si es que no dejes que eso te agobie al punto de paralizarte. Entonces, claro, yo creo que al final de todo esto, y hacia eso apunta el humor nos da sabiduría de vida. El humor es, mi definición favorita que siempre cito es la de Aquiles Nazoa, cuando decía, el humor es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Sí. Sí, el humor es pensamiento de contrabando, y en ese sentido, yo lo digo también en el monólogo, que el Homo sapiens viene del Homo ridens. O sea, nosotros somos sapiens porque primero fuimos ridens, y no es que somos ridens porque fuimos sapiens. O sea, yo creo que la primera aproximación a la inteligencia fue la risa, y fue el cavernícola que llegó a la cueva, a la caverna, a contar lo que le había pasado con el mamut, y lo contó en clave de humor, porque él no iba a repetir la tragedia que había vivido durante el día en clave de tragedia. Y ahí empezó a utilizar una palabra para hablar del mamut, y ahí
ahí empezaron las ideas. O sea, la risa nos llevó a ser animales pensantes. Pues mi querido Laureano, hemos llegado a la parte de preguntas relámpago. Oh my God. De esta entrevista que cambia vidas. ¿Por qué Sí. no, damas y caballeros? Entonces yo te tiro la pregunta. Ok. Es más para que conozcan a Laureano persona, no Ok. tanto el humorista que ya muchos conocemos. No es de esas que hay que responder con una sola palabra, No, ¿no? Sino pueden ser 3 o puedes 4. tres. Ok. Relámpago, Ok. oraciones, Ok. Homo sapiens, Ok. como Dermis, o Ok. lo que quieras. Muy bien. Ahí te va. Venga. Dime una cosa que has logrado en los últimos 3 meses que te hace sentir orgulloso. Me floreció un manzano que lo tenía abandonado y pensé que había muerto. Lo trasplanté a otro terreno y floreció. Eso me ha dado una alegría tan grande. Lo abrazo todos los días. En Tenerife. En Tenerife. Qué barbaridad. Sí, en las tierras de mis abuelos, además. Las que ellos les costó tanto labrar y construir. Parte de tu legado, sin Sí, duda. sí. A medida que has envejecido, ¿qué se ha convertido más importante? Ok. Lo más importante es estar tranquilo. Lo más importante es el cultivarte. Porque sabes que el tiempo apremia. Entonces la lectura, el saber más cosas, el leer más. Lo estoy diciendo casi como un propósito, como no como lo que lo esté haciendo, pero digamos, eso, el trabajar más con el intelecto. Y entre más uno aprende, más se da cuenta que no sabe nada, sí, ¿no? sí, Qué sí, lindo. sí. O sea, por lo menos morirse sabio, que es bien bonito. Qué bien. Si pudieses invitar a 3 personas a cenar a tu casa, vivas o muertas, Ajá. ¿quiénes serían? Sería... me gustaría invitar a Charles Chaplin. Wow, sí. Me gustaría invitar a... me gustaría invitar a Francisco de Miranda, el precursor de la independencia venezolana. Y me gustaría invitar, no sé, a San Francisco de Asís, por decir algo. Qué bien. Sí. No pegan el uno con el otro, pero sería interesante. Sería una Sí, cena del cara. sí, ¿Qué les sí. darías en la cena? Bueno, a San Francisco nada, porque con ese ayuno y esa cosa, lo bueno es que me va a salir barata. Pero lo que me ahorro en San Francisco me lo voy a gastar en Francisco de Miranda, porque Francisco de Miranda sí y Chaplin eran 2 personajes de muy altos gustos y refinados. Sí. Pero les prepararía, bueno, lo mejor que se me da son los arroces, quizá un risotto le prepararía. Wow. Y que el risotto pega con Chaplin porque es la risa. Ah. Bueno, ahí esto se está relacionada. Si pudieras estudiar con cualquier experto en el mundo, ¿con quién estudiarías? ¿Qué sería lo que estudiarías con esta persona? Con este experto. Yo creo que estudiaría filosofía, quizá con Sabater, por ejemplo, que es un personaje que me gusta, o literatura con Pérez Reverte. Wow. Sí. Y tengo que decir wow para no fingir que no sé quién es este último personaje. Pérez Reverte es un escritor español que le tengo mucha admiración. Él ha escrito varias novelas muy, muy buenas. Y además opina con mucha... me gustan mucho sus opiniones, son dardos que se clavan muy bien. Me gustaría estudiar poesía con Rafael Cadenas, que es un maestro de la poesía, un poeta venezolano. Sí. Completa la siguiente frase. Se me va el tiempo rapidísimo cuando... Me pongo a huevear con el Instagram. ¡Qué bueno! Ok, ahí te va. Si tuvieras que dejar de hacer lo que haces profesionalmente, ¿a qué te dedicarías? Me dedicaría probablemente a la agricultura. ¿En serio? Sí.
Sí, porque ya me estoy dedicando de cierta manera, quizás no es la mejor respuesta. Me dedicaría a la teología, chico, al estudio de Dios, que es lo único que uno tiene que estudiar. Muy bien. ¿Cuál consideras que es tu máximo logro no profesional? Mi hija es, sin duda, los hijos son el logro más grande cuando uno los ve, que salieron de una cosa tan chiquita y se transforman en esas cosas maravillosas, que es otro ser humano que ha venido de ti, tú has sido co-creador con Dios de él. Me comentabas detrás de cámaras que acabas de estar en Madrid viendo a tu hija en su obra de teatro. Sí. ¿Cómo estuvo? Muy bien, muy bien. Ella es muy buena actriz y muy buena cantante, porque además este era un musical y lo hizo muy bien. Sí. ¿Qué consejo le das a tu hija o qué preguntas te hace de escenario? ¿Cuál es el consejo más grande que le has dado a tu hija en esto de estar en las artes? No pregunta nada ella, nunca pide consejo. Pero yo en esta semana le di uno, o sea, porque después de la primera función se fue a celebrar y se sintió mal al día siguiente. Y le dije, cuando uno tiene función, uno tiene que cuidarse, tiene que cuidar la voz, tiene que cuidar el sueño, tiene que cuidar un montón de cosas, porque uno no puede andar por ahí, bueno, inventando, como dice mi esposa. No se puede andar inventando, no. Cada que hago algo malo, ve, pues anda inventando. Y a mi hijo ya le tocó, obviamente ya le tocó. ¿Quién te manda a andar inventando? Sí. Cuéntame 2 o 3 cosas que siempre has querido hacer que todavía están en tu bucket list. Ok. Pintura iconográfica. Muy bien. De hecho, ahorita estaba buscando un curso por internet y estaba viendo dónde se venden los pigmentos para hacer la pintura al huevo, con perdón, pero es que así es que se hace. Se llama pintura al huevo porque se hace con huevo de gallina. Wow. Entonces, para hacer iconos, eso me ha llamado la atención. Otra cosa que me ha llamado la atención que no haya hecho, me dijiste. Sí. Bueno, me llamaba la atención hacer vino. Y por primera vez lo hice este año y quedó bueno, sí. Entonces voy a repetir la experiencia en la vendimia de este mes. Cosecha Laureano Márquez. Laureano Márquez 2023. Hecho con mis propios piecitos que se los ha de llevar la tierra. Tenerife. En Tenerife, con las uvas de mi hermano. Y mira, quedó un vino bastante aceptable. Yo me sentí demasiado, o sea, me dio mucha ilusión hacerlo. Y la ilusión es una cosa importante en el ser humano. Lo que te ilusiona. Haz lo que te ilusione y hazlo bien. Como dijo Luis, vino Luis Chatén hace una semana, un mes, y nos contó, hizo un tallercito y todo, y dijo que la rutina mata la creatividad. Y que pues esto de los vinos no es parte de tu rutina diaria, te mantiene presente, te da ilusión, ¿no? Claro. Qué bonito. Bueno, ahí te va. ¿Cuál es tu vacación ideal? Creo que un crucero, me gusta mucho un crucero porque tiene muchas cosas y es muy divertido. Y por las islas griegas, mejor todavía. Mykonos. Sí, por ejemplo, y que termine en Atenas. Sería lindo que saliera de Venecia y terminara en Atenas, o que saliera de Estambul y terminara en Atenas, porque son dos ciudades impactantes para mí. Estambul porque fue la antigua Constantinopla que marcó, gracias a ella, la existencia de Europa, porque Estambul fue el corcho de contención que impidió que una Europa débil y medieval fuera conquistada por los otomanos o por los árabes. Y entonces hasta el año 1453 Constantinopla fue ese tapón. Entonces es una ciudad impactante. Y Atenas porque es la cuna de nuestro pensamiento occidental. Qué bien, sí. Para que vean que no nada más vienen a reírse, también a aprender. No, el Laureano Gordo te enseña. ¿Cuál ha sido uno de tus momentos más felices? Más felices, bueno, vuelvo a mi hija. El nacimiento de mi hija fue un momento de muchísima felicidad. Sí. El saber que venía al mundo ha sido un momento de felicidad. He tenido muchos momentos felices en los escenarios. He tenido momentos felices cuando he escrito alguna cosa, que ha quedado bien, y que cuando publiqué el primer libro fue un momento de mucha felicidad. No me lo podía creer. Todavía no me lo creo. Aquí lo pusimos en la cortinita. Ahí te va, para que veas que sí se sufre pero se goza. Correcto, ese fue el primero. El código bochinche.
y Amorcito Corazón. Cierto. ¿Cómo la ves? Sí, Tipo sí, sí. periodista. No, usted ha investigado. Más A mí no me gusta poder. así. ¿Cómo la ves? Sí. ¿Cuál libro? ¿Sabes que a mí me han pasado entrevistas que me tocan, que yo no me ofendo por eso, pero es que el que me entrevista no se sabe mi nombre. Entonces, claro, el otro día me pasó y me dijo un nombre que no era. Y a mí me dio mucha vergüenza corregirlo porque lo iba a poner en evidencia. Entonces yo he fingido ser otra persona durante algunas entrevistas que se han confundido conmigo. Fuiste Pedro una hora. Sí, entonces. Pedro Márquez. Sí, pero afortunadamente el que estaba llevando el sonido era el hijo del señor y entonces le dijo, papá, corta, ese no es. Ah, ok. ¿Cuál libro, aparte de los tuyos, obviamente, has recomendado más? Bueno, de los libros, por ejemplo, de Venezuela, recomiendo mucho Humor y Amor de Aquiles Nazoa. De la poesía, los libros de Rafael Cadenas, que está en este momento, en el momento esplendoroso de su vida, a sus 90 y tantos años. A ver. Bueno, esto es un lugar común, pero el Principito de Antoine de Saint-Exupéry es un libro que siempre va para el alma. Bueno, y así. Buenísimo, ya las últimas 3, relámpago. Si pudieras empezar una organización sin fines de lucro, ¿cuál sería la causa? La educación de los niños. ¿En Tenerife, en Venezuela? En Venezuela, naturalmente, sí. Yo creo que sería bonito, por ejemplo, me gustaría la enseñanza de la historia con cierto toque de humor. Me parece que eso podría ayudar. Yo creo que uno desconoce su propia historia. En la medida en que uno desconoce su historia, desconoce quién es. Y si no sabes quién eres, no sabes a dónde vas a ir. Una masterclass lo que me acabas de dar. Vamos a enmarcar. Todavía estoy procesando. Pero me lo voy a tatuar en la frente. Por Dios. Por Dios. Ok. Ahí te va. A ver. Una cosa que necesitas para vivir. Pero un objeto. Un objeto. Mira, la pluma fuente. Me gusta la escritura en pluma fuente y el ruido de máquina de escribir en la computadora. El otro día lo volví a instalar, claro, entonces mi esposa se molesta porque empiezo a teclear y suena, pero me da una sensación de que si estoy escribiendo, de la otra manera no. ¿Así escribías en Radio Rochela? Así escribía y mis primeros libretos fueron con máquina de escribir, wow. Mi portátil Brother 350 de 15 kilos, y además con casi un hijo. Casi con tip, uno escribía primero a mano. Antes la escritura era mucho más difícil, uno escribía a mano un borrador que después pasabas a máquina, que ya corregías a mano, pero después ibas corrigiendo mientras pasabas a máquina y después cuando te equivocabas usabas el Tipex, que tenía 2 modalidades, el de brochita, que uno borraba un párrafo completo, casi que pintabas la hoja para no escribirla de nuevo, y la otra era el Tipex de papel, que metías el papelito, regresabas el carro de la máquina y cometías el error nuevamente. Wow. Así borrabas el error anterior. Entonces yo siempre digo que pertenezco a una generación en la cual creció con la idea de que para corregir un error tenía que cometerlo otra vez. Qué bueno, qué duro, ¿no? A Sí. mano, luego así, luego te equivocabas. Quizás Claro. no había liquid paper en esa época. No, había, ya yo sí había liquid paper, pero bueno, y además los primeros guiones, que eso ya no me tocó a mí, se escribía, bueno, cuando yo estaba en el liceo que hacía publicidad política y tal, lo hace hacíamos 25 años. Hace 50. Bueno, no, pero sí como 40. Usábamos una cosa que se llamaba stencil. Wow. El stencil era una hoja que después se reproducía en un multígrafo. El multígrafo era una impresora que había en todos los liceos para los comunicados del liceo, y entonces reproducía el texto como si fuese una imprenta. Y el multígrafo, cuando uno se equivocaba, borraba con un líquido que parecía mercurio cromo, era color rojo, y además producía un olor que te iba como poniendo así en una actitud, y cada vez escribías más emocionado. Sí. Épocas aquellas. Sí, claro, eso era otro tiempo. Y la pregunta del champán, mi querido Laureano, que es ya la última que todos los invitados del podcast le toca. A ver.
para cerrar, Muy bien. si nos reunimos en un año, Ok. 2023, con una botella de champaña, Ujú. ¿qué estamos celebrando en la vida de Laureano Márquez? Pues mira, un año más de vida, que es una gran cosa. Cada día de vida es una esperanza. Yo creo que estaríamos celebrando, pues, el continuar haciendo esto, probablemente. Eso lo celebraríamos, y el que tú lo sigas haciendo también, y el que estemos encaminados, tengamos la suerte maravillosa de trabajar con la alegría de la gente, con una alegría reflexiva que nos ayuda a ser mejores a nosotros, y mientras somos mejores tratar de ayudar a nuestro prójimo que lo sea también un poquito. Me encanta. Qué bella reflexión, mi querido Laureano. Bueno, muchas gracias. De verdad, Estefana, yo le he pasado muy bien conversando contigo. Me parece que ha sido un podcast muy bien hecho, y eso me gusta la calidad. Y entonces me siento agradado. No, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, haber venido a mi casa aquí. Estamos aquí con Nico, con mi esposa, con mi hijo. Bella familia, Dios la guarde. Sí, con todos por aquí. Y bueno, mucha admiración hacia ti. Gracias por tu carrera, No, por por Dios. contribuciones, por venir a Toronto. Si vas al monólogo ya, después te vas a desencantar de todo, pero bueno, Ahí estaremos, absolutamente. Pues chicos, un gran abrazo. Laureano Márquez y Stefan Dyer en el Stefan Dyer Podcast. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.